Bienvenidos nerdas y nerdos a un capítulo más de Nerds y Nota Nerds. Ale, Samo, otra vez a la distancia. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, aquí puestísimos para este par de especiales, de hecho, pero dinos qué quieres Exactamente. tratar, amigo. Un especial dividido en dos que técnicamente estamos hablando que es la historia de la televisión, cortita, resumida, for dummies, y el video. Así que vámonos al tema, pero antes que nada, vámonos a la realidad. Deja este mundo nuestro gran Apollo Creed. Carl Weathers pasó a mejor vida el pasado 1 de febrero de causas naturales a sus 76 años. Lo recordamos por su papel en la saga de Rocky, prestando su voz a Combat Carl en Toy Story y recientemente como Grief Karga en The Mandalorian. Descanse en paz. Ya tenemos Supergirl. Esta semana se confirmó que Millie Alcock está en pláticas para protagonizar a Kara Zor-El en el nuevo universo que Gunn y Safran arrancarán el próximo año. Podemos recordar a esta actriz por su interpretación como la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon. Universal retirará sus contenidos musicales de TikTok. El pasado miércoles esta empresa importantísima de la industria musical declaró que todo su contenido será retirado de la plataforma de contenidos china por la falta de remuneración a sus artistas y compositores. La verdad es lo justo y enhorabuena por la decisión. Netflix revela primer teaser de Squid Game 2. En el mini corto podemos apreciar a un Seong Ji-hoon con el pelo rosado, totalmente cambiado, que recibe una llamada amenazante por desafiar las reglas del juego del calamar. La crítica social fue muy fuerte en el pasado. ¿Será que en esta segunda parte se conserve? Esperemos que así sea. Bob Esponja abrirá el Super Bowl. No solo el espectáculo de medio tiempo estará padre en esta edición del partido máximo de la NFL, ya que el sueño nerdo de muchos se hizo realidad. Sweet Victory, interpretada por nuestro amigo Bob Esponja Pantalones Cuadrados, abrirá este partido. ¡Al fin, Patricio! Y regresamos de la realidad, mis queridos nerdos y nerdas. Y bueno, pues la televisión. ¿Qué tal la televisión? Ver a lo lejos. Definitivamente yo creo que es uno de los temas que podría decirse han creado el mundo como lo conocemos, ¿no? Esta generación y que desde hace muchísimos años ya se han ido pues dando estos avances tecnológicos. Por supuesto, en el año de 1884 hay una Paul Nipkow, escocés, si no me equivoco, crea este famoso disco. Es un disco metálico en donde hay varios agujeros que comienzan a ser como un patrón. Hasta ahí todo va bien y se entiende una idea de una secuencia. Pero todo esto, pues no fue, o sea, no hubo como una claridad o que fuera la televisión. Previo a esto se decía que el primer indicio de televisión, tal cual ver lejos, era el telescopio, ¿no? De Galileo Galilei. Que eso era algo que la gente de la época moderna ya empieza a ver como los primeros intentos de la televisión. Y que Por fue, supuesto, fue también como un sueño hecho realidad para muchas personas, ¿no? Poder claro. que hacían otras personas en otros lugares y en otros momentos incluso. No, imagínate John Milton, ¿no? John Milton, escritor del Paraíso Perdido, él estaba impresionado en su visita a Italia del telescopio, ¿no? De Galilei, que decía, wow, o sea, puedes ver la luna. Sí, 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 sí. No, posiblemente no se pueda ver la luna como ahora se ve en los telescopios actuales, pero ya estábamos viendo algo que antes pues los ojos no podían. Y todo a través de una pues pantalla, ¿no? Que significaba esta lupa o este complejo de lupas que pues te daban una imagen. Fue así como comienza pues el primer intento, después de lo que les digo con el disco de Nipkow, de crear como una imagen que se viera de algo que estaba distante, ¿no? Por supuesto, el linocoscopio de Vladimir Sorkin y Philo Farnsworth también como que daba ese tema que seguía siendo temas de discos, ¿no? O sea, seguía siendo ese movimiento. Y por supuesto, pues ya primera experiencia, hablando de la primera experiencia televisiva, ya viene de la mano de otros cosas llamado John Baird,
que hace su televisor. Él sí lo creó como tal. Y el televisor de Baird daba 40 fotogramas por segundo. Uf, Entonces, ¿eh? no, 14, ¿no? 14 fotogramas por segundo, ¿no? 14, perdón, tienes toda la razón, perdón, dije 40, no, 14. Y él fue el que le puso al aparato técnicamente televisor. ujú, O sí, sea, literal. Él es vamos a ponerlo así, el padre. Por supuesto, no es como tal o como lo conocemos, porque pasaron pues bastante tiempo para que el televisor ya de la mano de los alemanes fuera un tema pues ya más bajado a la realidad, ¿no? Por supuesto, si nos ya vamos a dar un brinquito dentro de todo esto que se da porque fue hasta 1929 donde se da para producir una imagen sobre todo de tamaño de una estampilla, se da se da un barrido mecánico de 240 líneas y esto es lo que hace, bueno, por supuesto lo que estamos hablando sigue siendo la idea de Nipkow de crear la imagen o el movimiento. Todo, repito, era tratar de ver imágenes construidas, pero a través de un aparato que permitiera ver estas imágenes. Todavía no había una recepción, no había nada, que eso pues se va a dar posteriormente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya de todo lo que les estoy platicando, de esta prototelevisión y estos intentos, comienzan a tomar muchísima relevancia de algo que pues todo mundo conoce por Guillermo Marconi, pero que actualmente se le atribuye a Nikola Tesla, que es la radio, ¿no? El hecho de poder potenciar las ondas de radio fue lo que hizo que se pudiera pasar al aparato de televisión y gracias a eso tener transmisiones, ahora sí, de eventos que no ocurrían, pero ni siquiera en tu continente, ¿no? y que Vamos a veíamos ponerlo así. que en gran parte estas dos tecnologías iban en paralelo, ¿no? Tanto la parte de la televisión como la parte del audio, en algún momento pues iban caminando al parejo y al final pues se terminan juntando. Sí, claro. Digo, hasta 1931, cuando el propio Sorkin, del que ya les hablaba, inventa en los laboratorios de la RCA, que curioso, porque ya les pondremos una imagen aquí de las barras de ajuste de la RCA, que eran como las famosas, ¿no? Cuando se iba la señal, entraban estas barras que después empezaron a evolucionar por las barras de colores y ya después todos conocemos las pantallas azules, las negras, todo eso. Pero justamente es cuando se hace este tubo que empieza a reemplazar a todos los mecanismos televisivos que ya existían, pero gracias a un proceso electrónico. Esto era compuesto de miles de células fotoeléctricas, por supuesto, eran independientes en tres finas capas que producían imágenes. Voy a decirlo así y espero no me maten, pero esa era como las líneas estas del HD y todo como lo conocemos para poder crear algo, poder crear una imagen. Y ya posteriormente viene el sistema de turbos de rayos catódicos en 1934, que técnicamente ya alcanzaba resoluciones mejores y mejores velocidades de transmisión. Creo que nos estamos yendo muy rápido, pero créanme, el tema es bastante extenso y abarcarlo serían, ¿qué? 7 especiales, ¿no? Sí, tampoco es ponernos tan técnicos, ¿no? Sino darles un panorama general de cómo es que esta tecnología se fue desarrollando a inicios del siglo pasado. Claro, y volvemos a esto. Ya con todas estas adelantos, me regreso 3 años antes del 34 otra vez al 31, y ahí fue donde en Alemania, en casa de Manfred von Arden, se empieza a hacer la primer transmisión de televisión, no comercial, Ni, técnicamente ni era, tampoco masiva, ¿no? Sino más es correcto, eran como era los primeros experimentos. correcto, era un experimento, y no es sino hasta si no me equivoco, fue hasta 1936. Sí, 1936, cuando la BBC hace, ahora sí, la British Broadcasting empieza a hacer la primera emisión de televisión. Por supuesto,
Podríamos decir que igual de manera experimental, ¿por qué? Porque era un producto, punto número uno, caro, punto número dos, la gente no lo conocía. Y aquí no quiero mezclar historias ni nada, pero era justamente como los Lumière en su momento dijeron, ¿no? Creamos el cine, no le vemos futuro. Qué error, qué raros estaban los Lumière, pero justo ellos hacen un tema en donde muestran, pues, si no me equivoco, el primer video comercial que ellos hacen es una bodega, si no me equivoco, una construcción, y ahí ellos están filmando. Creo que fueron 45 segundos lo que muestran. Más o menos así eran las transmisiones antes. No era algo que podríamos decir, wow, pero en el 39 ya comienzan a explotarse mucho más. Ya se empiezan a ver programas, Juegos Olímpicos. Por supuesto, y hay que recordarlo, el aparato era caro y solo las clases altas tenían la opción de poder ver estas transmisiones que se hacían. Y fue por supuesto que ahí empieza a seguir la transición de la radio a la televisión y de la televisión de blanco y negro que se da un brinco, pues, a mediados del siglo pasado, por ahí, ¿no? ¿Qué podríamos decir? De 1950, ya, 1950. ya con transmisiones de color. No, hay que recordar que las transmisiones de color ya existían previo, estamos hablando igual en el 37, pero eran solamente tricromáticas y eran rojo, verde y azul, y por supuesto no era lo que conocemos hoy en día, pero eran esos primeros proyectos protoinventos de televisión a color, ¿no? Digo, ahorita seguimos teniendo televisores que trabajan bajo el espectro RGB, nada más que con una mayor profundidad de bits, un mayor rango dinámico, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Sí, claro. Bueno, no, lo vamos a ver en corto, Samu. Sí, Aliéntate. de hecho, y a mucho orgullo, esto creo que para los que no lo sepan, esta tecnología, como bien decía, se desarrolla a finales de 1950 aquí en México y va ligada al gran Guillermo González Camarena, que hagámonos o aventémonos un clavado un poco a su vida. Él nace el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, es de Jalisco. Y no solo fue un ingeniero brillante, también fue un visionario y un pionero muy interesante que básicamente se la pasaba construyendo cosas a partir de aparatos que ya no funcionaban, ¿no? Tomaba piezas, tomaba cosas, evidentemente, pues sabía cómo era que se manejaba y cómo era que funcionaban cada uno de estos. Y en 1934 fabrica su primer cámara de televisión con partes inservibles de una radio, pero es hasta 1939 cuando se graduó en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y El Eléctrica, ESIME. en la ICIME, exactamente de, pues ni más ni menos que el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Y fue también en ese año cuando crea el sistema tricromático, el cual es la primer patente que hace. Esto lo hace en 1940, después de desarrollarla un poco más después, y posteriormente también la patenta en Estados Unidos. Incluso hay varias universidades de Estados Unidos que lo buscan y lo llaman como para llevarse la tecnología para allá, y él dice, no, ni más, esto se creó en México y a mucho orgullo se va a empezar a desarrollar aquí en nuestro país. ¿Y qué es el sistema tricromático? Vamos a tratarlo de explicar de una manera pues bastante sencilla. Es un aparato que utiliza discos giratorios con filtros de diferentes colores, rojo, verde y azul, que ahorita lo mencionaba Alex, se superponen y generan una imagen a todo color. Recordemos que el espectro o los colores luz como tal, lo único que necesitan son estos tres colores, el RGB, para a través de la superposición y de la combinación de los mismos, se crean todos los demás colores. Todos los demás colores que ven en sus pantallas están creados a través del RGB. No así los colores pigmento o los colores que se utilizan para los impresos, que ahí son CMYK, y a partir de esos cuatro, que es cian, magenta, amarillo y negro, se crea toda la gama de colores que se imprimen. Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento seguramente tocaremos. Y la verdad es que era un concepto y una tecnología pues relativamente sencilla, ¿no? De utilizar, y que posteriormente se difundió a todo el mundo. ¿Y cuál fue el primer programa que fue transmitido en este formato? Lo hizo en este caso el mismo Guillermo, y se llamó Paraíso Infantil,
fue el 21 de enero de 1963. Hace poquito fue el aniversario y lo hizo desde su casa en el número 74 de la calle Habr, aquí en la colonia Juárez. La verdad es que Camarena sigue siendo una figura clave en la ingeniería en la televisión, no solo de México, sino en todo el mundo. Desafortunadamente, él muere bastante joven en un accidente aéreo en 1965, a la edad de 48 años, y pues nos deja con una gran interrogante de saber qué más hubiera podido desarrollar con esta capacidad que tenía. Que Y según yo, como fe de ratas, tal vez yo esté mal, pero según yo muere en Veracruz, pero de automovilístico, ¿eh? Pero bueno, eso ahí pónganlo en la caja de los sí, comentarios. hay que corroborarlo, pero si no, ahí en la caja de comentarios se los pondremos. Eh, y creo que es momento de echarnos un pequeño clavado, ya que estamos hablando de México. eh, cómo es que surge esto, ¿no? En el Oye, paralelo con Camarena, ¿cómo es que surge la televisión en México? Básicamente son los dos gigantes que, bueno, ahorita ya ni tan gigantes, los dos están teniendo bastantes problemas. yo nada más quiero, perdón, Samo, nada más quiero acotar a lo que dijiste de González Camarena. Fue propietario de aproximadamente 8 patentes, todas en color, todas registradas primero en México, después patentes, en las patentes australianas, después en Estados Unidos, fue el dueño. Pero también hay otra cosa, Televisa o Telesistema Mexicano, como se llamaba en ese momento, él empieza a transmitir por Canal 4 por XHTV. Ujú, ujú. Y, pero él tenía la frecuencia exclusiva que actualmente existe, XHGC Canal 5, que era XH González Camarena, Ujú. pero ese no era público. Ya después lo hicieron público el Canal 5, pero ahí era donde él hacía todos sus experimentos, siendo México uno de los primeros países en gozar TV de color, pero a full. Sí, sí, tal cual. Y pues va muy pegado lo que dices con esto, ¿no? ¿Cómo es que surge esta parte que decías de XHTV? Realmente surge igual, como lo mencionamos hace rato, con el radio, ¿no? El 8 de septiembre de 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta funda la XCW, una de las primeras estaciones de radio, pues, de esta magnitud en el país. Y este evento senta las bases para que posteriormente, en 1951, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, fundara Televisa, ¿no? Con el Canal 4 y lo consolida como la pionera en este medio y pues como bien dicen, el que pega primero pega 2 veces. Posteriormente llega TV Azteca ya muchísimos años después, en 1993, cuando Ricardo Salinas Pliego compra Imevisión y la transforma. Imevisión era Y una señal pública, estatal. ajá, estatal, y la transforma en este segundo monstruo mediático mexicano, ¿no? Y básicamente, y creo que todos los que somos mexicanos lo sabemos, estas dos grandes televisoras han tomado el poder por muchos años de la cultura y de lo que creemos y percibimos y nos dice en gran parte el gobierno que debe o no de suceder. Y Y, tenemos también las series más importantes a color, que digo, no, esto no tiene que ver con nuestras preferencias, sino simple y sencillamente son los programas que más audiencia han tenido. Y nos vamos a ir muy rápido. En el 71, El Chavo del Ocho, con la producción de Roberto Gómez Bolaños y obviamente Enrique Segoviano en la dirección. Luego tenemos en segundo lugar la década de los 80, que es la producción de Cuna de Lobos del 86, Catalina Krill. con Catalina Krill, exactamente, con el productor Carlos Telles y el director Raúl Araiza, igual Televisa. El Maleficio del 83, con el productor Ernesto Alonso, muy amigo de María Félix, el director Rafael Bankels y obviamente también Televisa. Y en número 4, Alcanzó una estrella en el 90, con Luis Con de el Llano. carnal de las estrellas, con Luis de Llano. Exactamente, con Beatriz Sheridan y obviamente también Televisa. Y aquí ya empieza a cambiar un poco las cosas porque ya en el 5 llega Nada Personal en el 96 con el Pigmenio Ibarra detrás y el director Felipe Casals para TV Azteca. Después tenemos en el 2008 Mujeres Asesinas, donde estuvo Pedro Torres, donde dirige Felipe Casals, mi querida amiga Mafer Suárez y otros directores. Después tenemos El Señor de los Cielos, que aquí es Mariano Calazo. Los directores son Dani Gavida y muchos otros. Y tenemos aquí a Telemundo detrás
de toda esta producción. Y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis al respecto que, como ven, la mayoría de estos programas son soap operas o telenovelas, ¿no? Son telenovelas, claro. Que ya no sé si es afortunado o desafortunado el punto, pero es lo que ve el mexicano, ¿no? Hasta la Yo, fecha es lo... yo nada más acotaría igual el tema de, por ejemplo, nada personal de Pigmenio Ibarra, yo la cambiaría por Mirada de Mujer. ¿Por qué? Mirada de Mujer fue dentro del sistema, bueno, dentro de la forma de ver novelas en México, fue lo que dio el giro y cambió totalmente porque ya no era el paradigma de la Cenicienta que Sí, siempre sí, se sí. llevó en las telenovelas. Ajá. Mirada de Mujer ya daba una mujer madura siendo infiel en un matrimonio de una familia de ricos que tenían que la pos y todo. Creo que eso fue lo que cambió. No quiere decir que esté mal nada personal, pero Mirada de Mujer creo que fue el punto clave, ese hito en la televisión mexicana para el cambio de contenidos. ¿Sabes qué tiene nada personal? Que ocupaba otra fotografía, era Ah, claro, totalmente. a lo que se tenía acostumbrado en La las hechura era telenovelas. más de una serie de televisión muy melodramática, pero una visión más cinematográfica. Y encima de eso teníamos también el gran soundtrack de Armando Manzanero, que eso fue lo que lo hizo mediáticamente más fuerte que Mirada de Mujer. Mirada de Mujer, pues la verdad es que en ese punto no tuvo un referente tan fuerte que conectara con las audiencias como lo hizo Es que Armando nada Manzanero personal con el conectó tema. mucho con los jóvenes. Ujú. Pero bueno, ahora sí, vamos a dar el gran paso y empezar a hablar de las diferentes resoluciones y de diferentes calidades, digamos, que ha tenido la televisión, pues un poco hasta la fecha. Que aquí en el guión justo lo ponemos del 480 hasta el 4K, pero en realidad más bien sería como del 240 al 8K, porque antes era Claro. Ah, la bueno, sí. televisión en realidad empieza del 320 por 240, que son píxeles por pulgada, es decir, o sea, píxeles así en un cuadrito chiquito. Era una resolución muy pequeñita y ahorita estamos en 8K, que digamos que es toda la pantalla que ustedes alcanzan a ver. Ujú. Y fue creciendo en pasos exponenciales, ¿no? O sea, empezamos a principios de los 90 en 320 por 240 y empieza a avanzar de tal manera hasta que ya llegamos al principio del siglo XX con el 720 por 480, perdón, a finales del siglo XX con 720 por 480, cuando empieza el DVD, que es cuando ya damos el brinco a esa resolución, para pasar ya a un formato un poquito más grande y de ahí casi que cada 3 4 años fue evolucionando hasta que tenemos pues, ahorita 8K y ya se vienen cosas en 16K, lo cual es un poco absurdo la verdad porque también el ojo humano ya arriba de 6K ya no percibe diferencia. Simple y sencillamente se busca seguir capturando en mayor calidad para que a nosotros apretar la resolución que se alcanza a ver el ojo humano, lo sigamos viendo muchísimo mejor, ¿no? Y precisamente este 720 por 480 es lo que conocemos como la definición estándar. Y ¿por qué? Porque de ahí el siguiente paso fue pasarnos al HD normal, que fue de 1280 por 720. Y aquí sí empieza el 16:9, que el 16:9 es un formato en aspecto de pantalla, un Wide. aspect ratio. Déjense ustedes de wide es 1.78:1. Es decir, si ustedes dividen la pantalla, perfectamente cabe las líneas de encuadre del cine que lo hacen alargado. Y si lo dividen a lo vertical, les cabe el 4:3. Entonces es la mezcla perfecta entre los dos formatos que les permiten una televisión plana en su casa rectangular poder ver cualquier archivo de cualquier formato sin mucho problema. Aparte de esto, pues sí, era como tener el cine en casa, pero también el HD lo que trajo fue un descontento generalizado, porque unos años después de que sacaron el HD, o sea, no tardaron ni 3 años y sacaron el Full HD con nuevos televisores y muchísima gente muy molesta. Creo que nuestro hermano fue el que lo... Le suena la Una generación de televisión. consolas que estamos viviendo, hablando de videojuegos, justo que te sacan una tecnología y luego te sacan otra. A mí me pasó, yo también tenía una pantalla 720 y al año que entra pues ya era Ya era Full obsoleta. HD, ¿no? Ujú. Claro. Y el punto es que todo esto del Full HD está mediado y vale mucho la pena decirlo. Es algo que yo siempre explico en clase y es que toda esta transición de formatos, cuando llegamos al 2005, ¿qué es lo que surge? Sale el PlayStation 3. Ujú. Y con la salida del PlayStation 3 no solo sale una consola de videojuegos, sino sale un reproductor de Blu-rays. Entonces empieza a tener la disyuntiva sobre hacia qué se va la industria, sobre
los Blu-rays o sobre el HD DVD. Y esa conversación, en realidad, siempre que se tienen que tomar ese tipo de decisiones, esa decisión la toma la industria porno americana. Ni siquiera la toma Hollywood. ¿Por qué? Porque la venta de videos, recordemos que la En ese industria entonces, porno, ¿no? En ese en ese entonces. no, es que hasta la fecha, en realidad también, porque, o sea, aun cuando sigue haciendo streaming, el contenido que se ve, que se sigue vendiendo en físico, en realidad sigue siendo la industria pornográfica. O Cada vez sea, es menos, La, pero no, la industria por favor, nos bajan el video. o sea, pero ahí lo bloqueamos. Pero al final del día, toda esta parte de esa industria de la que estamos hablando es que esa industria funciona como tal. O sea, ustedes llegan a una filmación, hay un asistente de dirección, hay un camper para los actores, está todo en línea, todo en orden, con sindicatos, a la gente se le pagan horas extras, como si fuera una producción hollywoodense, pero de no por. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Que en México, pues todo eso sería clandestino, en toda Latinoamérica igual. Entonces, se toma la decisión de la industria no por de decir, ¿saben qué? Vamos a entrarle al Blu-ray por una razón, porque la consola más vendida en la historia a ese momento ya había sido el PlayStation 2. Entonces dijeron, no, pues es que si la gente puede tener dos por uno en esto, que compre una consola y aparte para reproducir sus películas, no por, pues que se vaya hacia ese lado y lo lanzan en Blu-ray. Y ahí ya el resto es de historia. Obviamente el Blu-ray tiene mayor capacidad hasta el día de hoy para poder tener 4K, Ultra HD, en HDR y todo esto. Y inclusive ya puede traer incrustado el Dolby Atmos y no sé qué tanto, y Dolby Vision y un montón de cosas para tener un altísimo rango dinámico. Todo esto es la transición que nos llevó ya a tener el Ultra HD, que Ultra HD no es 4K. O sea, una cosa es que le digan 4K Ultra HD, pero 4K Ultra HD es lo mismo que decirle HD y luego Full HD. Porque en realidad había 700 píxeles de diferencia entre el HD y el Full HD. Y entre el Ultra HD y el 4K hay alrededor de 300 píxeles. O sea, ni siquiera es tanto. O sea, 4K en realidad es 4096 por 2160, 2152, contra 3840 y 2170, 2160 del Ultra HD. Es muy poquita la diferencia. Y el aspect ratio se sigue manteniendo de 16:9, pero todo lo que hace esto es arrojarnos las posibilidades significativas que también han ido cambiando, no solamente en la resolución, o sea, en el tamaño del lienzo donde vemos las cosas, sino también en la definición, es decir, la profundidad de bits y qué tan bien podemos ver el color en un dispositivo de tecnología de punta al día de hoy, 2024, contra lo que sería un dispositivo de tecnología del 2006, por ejemplo, ¿no? Que parece no estar tan lejos, pero pues ya estamos casi a 20 años de eso, con un cambio tecnológico abismal y que hoy en día tenemos la posibilidad de verdaderamente tener todos los equipos para poder consumir el cine con una gran calidad en la comodidad de nuestras casas, ¿no? ¿Cómo afectó esto precisamente al desarrollo y la evolución del video? No le cambien porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Eso. exactamente. No se olviden, ya saben, suscribirse, darle like a Dele, este video, exacto. eh, Compartir. recomendarnos con sus cuates, la campanita. Tampoco se pierdan los dos videos que tenemos de Pixeles de la realidad y la recomendación de la semana de Pixeles. Hablé un poco de lo que es el primer State of Play de este 2024 y en la recomendación les estaremos Persona 3 Reload. Entonces, nos vemos la próxima semana. No le cambien.